por la asistencia, gracias por la paciencia, por esperar y no los hago esperar más. La idea de esta webinar de hoy es que hablemos más allá de los doshas y de los sabores y de todo lo que ya hemos hablado, hablemos de cómo adaptar eso a la cocina. Entonces voy a hacer un paréntesis, les pido por favor a las personas que tienen la cámara activa que la desactiven para que no se pierda la imagen del tablero y así sea muchísimo más fácil para todos asistir a este webinar, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Ahora sí. Entonces, la idea es que hoy hablemos de cómo adaptar todo esto en el plato, en la cocina. Entonces, para eso, a mí me gusta siempre hacer un recorderis para que nosotros nos contextualicemos bastante. Entonces, ya sabemos que están los 3 doshas, que esta es la base de la Ayurveda y que hay 6 sabores para entrarnos en el tema de la cocina. Cada dosha tiene sus elementos y cada sabor, cada uno de los sabores tiene sus elementos. Entonces, Vata dosha tiene el elemento aire y éter, y el sabor que alimenta Vata, es decir, el sabor que aumenta Vata es el amargo, que también tiene aire y éter, el picante, que tiene aire y fuego, y el astringente, que tiene aire y tierra. Ahorita voy a hacer más eso en detalle, no se preocupen. Luego tenemos al pita, que tiene fuego y que tiene agua. Y los sabores que aumentan el pita son el picante, que tiene aire y fuego, lo alimentas por el fuego, el salado, que tiene fuego y agua, y el ácido, que tiene fuego y tierra. Y el sabor, el dosha kapha, kapha dosha, que tiene el elemento tierra y agua, lo elevan los sabores como el salado, porque tiene agua, tiene fuego y agua, el dulce, porque tiene tierra y agua, y el ácido, porque tiene tierra y fuego. ¿Esto qué quiere decir? Voy a poner aquí una flechita hacia arriba que quiere decir que lo eleva, y cuando yo digo que lo eleva, quiere decir que lo desequilibra. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas, cuando nosotros identificamos nuestro dosha, que viene siendo este de acá, viene siendo Vata, Pitta o Kapha, o las combinaciones que hay entre ellos, cuando nosotros ya identificamos que estos son nuestros doshas, entonces ahí es donde tenemos que identificar cuáles son los sabores que nos vienen bien, cuáles son los sabores que me hacen bien, para yo poderlos poner en mi plato en la gran mayoría de las veces o en mayor cantidad que en otros. Cuando en Ayurveda estamos hablando de un plato balanceado, estamos hablando de un plato de los 6 sabores, es decir, que tiene amargo, astringente, picante, dulce, ácido, salado. Entonces, eso no es tan complicado como creen, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Lo importante es que yo sepa exactamente cuáles de esos sabores son los que mejor me vienen, para no ir en contravía de mi beneficio, de mi salud y mi bienestar. Entonces, cuando por ejemplo yo, que soy Vata Pitta, identifico que mi sabor tiene que ser el opuesto a lo que me desequilibra, que ya lo voy a poner en este pedazo de aquí para que lo tengamos claro, porque en Ayurveda hay una ley que se llama lo semejante aumenta lo semejante. Pues no es realmente de Ayurveda, es de la física. Entonces si sabemos que lo semejante aumenta lo semejante, es decir, que lo frío aumenta lo frío, lo pesado aumenta lo pesado, lo dulce aumenta lo dulce, lo picante aumenta lo picante. Entonces, si yo soy una persona Vata Pitta y el sabor picante desequilibra mi Vata y desequilibra mi Pitta, pues entonces yo sé que es un sabor de los que yo tengo que evitar. Y por el contrario, ahorita ya les voy a poner aquí los sabores que si nos vienen bien, voy a promover los sabores que me vienen bien a mi plato. Y los sabores que nos vienen bien son los que voy a ponerle la flechita hacia abajo, los que nos vienen bien.
Entonces, me vienen bien. Al bata le viene bien. Lo opuesto. Lo opuesto al amargo, picante y astringente es el dulce. Entonces, el dulce. Lo voy a hacer como si estuviéramos haciendo una ecuación. ¿Por qué el dulce? ¿Cuál es lo opuesto del aire? El aire es muy liviano y pesado. Entonces, para darle compensación al aire, para compensar mi exceso de aire, le voy a dar lo opuesto. Y lo opuesto viene siendo la tierra. Y lo opuesto también al aire y al éter en este caso es el agua. Entonces, el dulce tiene como elementos tierra y agua. Y esos son los elementos que compensan a bata porque son los dos elementos más pesados. Y como bata es tan liviano, necesita peso. Estos elementos, a pesar de ser fríos, por ejemplo, la tierra y el agua son elementos fríos, así como el elemento aire y éter, como son tan pesados y son tan lubricados, porque el agua tiene lubricación y el aire y el éter no tienen lubricación, entonces yo lo que estoy haciendo es compensar la falta de lubricación del aire y la falta de peso del aire con la lubricación y el peso que me dan estos dos elementos que en un alimento me da el sabor dulce. Yo voy a adelantarme un poquito acá. Cuando vaya más o menos adelante voy a abrir a preguntas para saber qué me estoy haciendo entender, ¿ok? Luego, el sabor picante, por ejemplo, me lo compensa también el sabor dulce, pero al bata lo compensan el sabor dulce y el sabor ácido. Y el sabor salado. Ya les voy a explicar por qué. El ácido tiene tierra y tiene fuego. Y el salado tiene agua y tiene fuego. Entonces, el aire y el éter son muy livianos, muy fríos y muy secos. Para compensarlos necesito calor, pesadez, o bueno, pesadez no, peso y lubricación. Y eso es lo que tienen estos tres sabores. El sabor dulce tiene pesadez y lubricación, pero carece de calor. Por el contrario, el sabor ácido y salado tienen calor y cada uno tiene peso, ya sea por la tierra o ya sea por el agua. Eso no quiere decir entonces que el bata solamente deba consumir alimentos dulces, ácidos y salados, sino que eso quiere decir que en la mayoría o la cantidad o en su plato, ojalá estos sean los sabores en mayor número y los otros estén en menor número para que así él pueda compensar un plato. Lo mismo pasa con los sabores para pizza. A él lo compensa el sabor dulce. ¿Por qué? Porque lo refresca. Entonces el sabor dulce tiene tierra y agua, son los elementos más, no son los elementos más fríos, pero sí son los elementos fríos y un poquito pesados, entonces le dan tranquilidad al aire del picante, por ejemplo, y el salado se compensa aquí con el astringente, y el amargo es el que me compensa el ácido. Entonces el astringente tiene aire y tiene tierra. Los dos elementos son fríos. La tierra y el agua son elementos fríos que me ayudan a calmar el calor del fuego de pita, y el amargo, que tiene aire y éter, son livianos y fríos, entonces me ayudan a calmar la pesadez en ciertos momentos y el calor que tiene pita. No se preocupen si no están entendiendo mucho que les estoy diciendo, cuando lleguemos a los platos lo van a entender un poquitico mejor. Listo. Y ahora con CAFA, el sabor salado, el dulce y el ácido, que son los que aumentan CAFA, se compensan principalmente con el amargo, que son aire y éter, con el astringente, que a pesar de tener tierra, tiene mucho aire, entonces compensa esa livianez, y con el sabor picante. ¿Por qué? Porque el picante es un sabor liviano que le da la livianez del aire y la livianez del fuego, y aparte de ser picante, de ser liviano, es muy caliente. Entonces, para hacer un resumen, me voy a poner por acá. Al elemento bata, los sabores
amargo, picante y astringente lo desequilibran. Por el contrario, los sabores dulce, ácido y salado le dan balance. A las personas que son predominantemente pita, el sabor picante, salado y ácido lo desequilibra. Por el contrario, los sabores dulce, astringente y amargo le dan balance. Y a las personas predominantemente CAFA, el sabor salado, dulce y ácido los eleva, y por el contrario, el amargo, el astringente y el picante les da balance. Entonces, esto en plata blanca, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, yo, que soy una persona bata pita, pero que generalmente sufre desequilibrios tipo bata, es decir, con distensión abdominal, que me inflama la panza o que me acelero un poquito más de lo que debería, ahí es cuando tengo el bata muy elevado. Entonces ahí lo que yo necesito son sabores dulces, ácidos y salados. Para no irnos hasta los extremos, porque yo sé que entonces las personas empiezan a decir que entonces tienen que empezar a comer, a echarle más sal al alimento o lo que sea, entonces les digo que, por ejemplo, un alimento salado es el pescado. Entonces a una persona como yo, en esos momentos el pescado viene bien. Por ejemplo, un sabor dulce es el arroz o la quinoa, entonces ahí me viene bien el pescado con un poquitico de arroz. Y si el arroz tiene coco, que el coco también es muy dulce, pues mejor aún. Entonces ya tengo mi salado con mi dulce, mis dos sabores preferidos. Y el ácido, o los dos sabores que necesito comer en ese momento. Y el ácido, pues puede ser una agüita con limón para pasar el pescado con el arroz. Y si hay vegetales, entonces vamos a darle neutralidad a ese plato de pescado con arroz, con unos vegetales que pueden ser astringentes o amargos, que generalmente las hojas verdes son muy astringentes. Entonces puede ser como un mix de lechugas, pero para frescas puede ser en este caso, o salteadas, para que no se me suba mucho el bata, porque cuando salteamos los vegetales, que eso lo vamos a ver en las recetas, el bata se equilibra. Entonces puede ser salteados o frescas, dependiendo de donde yo me encuentre y la temperatura que esté haciendo. Entonces si son frescas las debo como lubricar, entonces les añado un poquitico de aceite de oliva o un poquitico de aceite de coco para lubricarlos, para que no entren tan secas, porque esa sequedad hace que mi bata se eleve. Y adicional a eso le puedo añadir una zanahoria o un zucchini, porque la zanahoria y el zucchini son alimentos dulces pero cremositos y livianos, entonces no me genera como extra dulce al arroz con coco que por ejemplo ya le añadí, ¿vale? Yo voy a dejar esto acá para que sea el pastel y para que sea como la guía de toda la clase, y les voy a ir conversando. Me voy a hacer en un lugar, a este ladito que creo que me queda mejor, me voy a hacer en un lugar para que ustedes puedan ir siguiendo la pista sin que nos perdamos las recetas. Entonces, ¿me escuchan bien? ¿Que me entró una llamada? Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un desayuno. Vamos a hacer un desayuno para las personas CAFA, que generalmente piensan que se escucha muy bajito. Ahí me escuchas mejor. Súbele un poquitico el volumen a la compu. Listo. Entonces, para las personas que son más CAFA, es decir, para las personas que son más CAFA, quiere decir que son las personas que son más pesadas o que sufren de más pesadez o que tienen en este momento un sobrepeso, o personas que sufren de flemas o de exceso de grasa en el cuerpo, ya sea en la piel o en el tejido adiposo, o personas que les gusta estar como muy encerraditos y se aíslan mucho. Como esas personas, como tienen peso extra, necesitamos quitarles peso extra y darles un poco de livianez. Y esa livianez se lo damos con los sabores picante, amargo y astringente, porque son los tres sabores más livianos. Entonces son como los sabores que debe promover dentro de su dieta. Por ejemplo, las personas que tienen estas condiciones, o las personas que en estos momentos quieran perder unos kilos de más, o que necesiten reducir tejido adiposo en el cuerpo, o que quieran como activar su mente porque han estado muy aperezados,
Entonces la sugerencia es activar el cuerpo con estos sabores, especialmente con el sabor picante. El sabor picante representado en jengibre, que es uno de los que más me gusta, porque el jengibre lo que hace es elevar el fuego interno, elevar el fuego digestivo, activar la energía del cuerpo sin ir a subir mucho el fuego para que después nos moleste con una gastritis o con una acidez. Entonces el jengibre me gusta mucho, pero ese jengibre debe estar en raíz, porque si está en polvo le quitamos esa lubricación que él tiene natural y ahí sí podemos tener como problemitas de exceso de calor interno. Entonces les sugiero que a esas personas o que a las personas que necesiten como un poquito extra de energía y activar el sistema digestivo, el jengibre es el mejor amigo. Otro de los mejores amigos para todo el mundo es el rábano. El rábano es un superalimento con muchísimas vitaminas y con muchísimas ventajas que eleva el metabolismo, que eleva el fuego digestivo y que nos da ese saborcito picante que estamos necesitando. Eso no quiere decir que entonces yo solamente voy a consumir esos sabores cuando tenga esas condiciones. Yo, por ejemplo, consumo mucho jengibre y mucho picante porque me mantiene el fuego digestivo activo y me ayuda al proceso digestivo. Denme un segundito, por favor. Se descargó esto, vamos rápido, se descargó. Vale, sigamos. Entonces, para activar el metabolismo y la mente y para ayudar al proceso de depuración del cuerpo, del tejido adiposo, el rábano y el jengibre son los mejores. Otro de los picantes, o de los sabores picantes, es el cardamomo, el clavo y la canela. Estas tres especias lo que hacen es activar el sistema digestivo y ayudarnos a remover las flemas internas que tengamos en el sistema digestivo y en el sistema respiratorio. Esas tres especies, especialmente el clavo y el cardamomo, son especialistas para trabajar tanto en el sistema respiratorio como en el sistema digestivo. Entonces, por ejemplo, si a unas personas les gusta mucho comer carne roja, al sazonarlas o al condimentarlas con un mix de estas especias, lo que pueden hacer es que simplemente las muelen y se las añaden a la carne para que en el proceso de cocción ellas como que se adhieran a ese alimento y cuando nosotros lo estamos digiriendo sea muchísimo más fácil. Entonces, a las personas CAFA veníamos con las agüitas y con las recetas para las personas CAFA. Entonces, por ejemplo, un desayuno, antes del desayuno sería súper iniciar con una agüita de cardamomo, de clavo. Entonces el estómago se prepara para recibir el alimento. Luego, uno de los desayunos que mejor le viene a CAFA es hacer como un tecito caliente con algo pequeño, porque resulta que las personas CAFA el extra alimento les añade muchísimo más peso a su condición natural, entonces por eso a ellas no se les recomienda consumir mucho alimento, especialmente en las horas de la mañana. Para una persona CAFA, consumir el pan de centeno es lo mejor. Entonces un desayuno puede ser un tecito de estas especias adicionales al que se tomó antes de comer, con un tostón de pan de centeno, una porción de pan de centeno, y encima le puede añadir un poquito de ghee y le puede poner como unas hojitas de rúcula o le puede poner inclusive le puede poner como un huevo encima, pero el huevo debe estar hecho cocido o con una gotita de ghee y ahí ya queda súper bien desayunado. Los desayunos grandes para CAFA no son recomendados a comparación de los desayunos para pita y para bata, que dependen de su necesidad y de su apetito. Por ejemplo, las personas pita, que son los que más apetito tienen, entonces yo les sugiero generalmente empezar siempre con una fruta antes del desayuno. Entonces antes del desayuno toman el agüita de alguna de estas hierbas que les dije, también puede ser anís estrellado
o simplemente agua tibia con limón. Y luego de que se tomaron estas agüitas para preparar el estómago, para recibir el alimento, sería muy chévere que se pudieran comer, por ejemplo, si son típicos colombianos o latinoamericanos, si tienen acceso a la arepa de maíz, entonces puede ser una arepa de maíz con aguacate encima, o si no, entonces puede ser solo el aguacate encima, una buena porción de aguacate, y puede ser como una hamburguesita de lentejas o de garbanzos o de algún grano, y le pueden poner el aguacate encima, y si tienen mucha hambre, entonces la hamburguesita de lentejas de garbanzo con el aguacate encima y con el huevo encima, y así hacen como una hamburguesa sin pan. Y se lo pueden, si necesitan beber, pueden beberse un tecito fresco, que puede ser como cardamomo con limón, de hacer una limonada de cardamomo con limón, que ya les digo cómo la hacen, o simplemente con agua, o con una limonada de hierbabuena. Entonces, para tener como un poquito de coherencia con esto, el huevo es dulce para pita. La hamburguesita de lentejas tiene especias picantes que le dan un saborcito, pero todos los granos que son de las leguminosas, es decir, todos los granos, las arvejas, las lentejas, los frijoles, todos son de sabor astringente. Entonces, dulce el huevo y principalmente astringente la hamburguesita son sabores que dan balance a pita. Y adicional, entonces le podemos poner también unas hojitas de rúcula o unas hojitas de espinaca encimita de todo y queda perfecto. Ahí quedaron sus tres sabores principales, y adicional tenemos salado porque le echamos sal, le echaron sal a la hamburguesita para hacerlo, o un tricito de sal al huevo para cuando se lo estaban comiendo, y picante por las especias que se utilizaron para hacer la hamburguesita, y ácido, pues eso lo pueden beber en el agua después del desayuno, o simplemente obvian el sabor para ese momento del alimento. Voy a hacer una pausa aquí porque sé que en este momento pueden tener muchas preguntas, entonces voy a abrir acá. El rábano da muchos gases, ¿cómo evitar esto? Bueno, algunas personas, cuando hay algunos alimentos que caen más pesados que otros, entonces en este caso de que el rábano te caiga un poquitico pesado, sugiero que lo saltees un poquito y que no te lo comas crudo. Saltéalo un poquito con otros vegetales y hazlo en menos proporción, a ver cómo te va. ¿Cómo se hacen las hamburguesas de lentejas? Muy bien, entonces, anoten. Dependiendo de la cantidad, yo me voy a hacer de este ladito. Dependiendo de la cantidad de hamburguesas que queramos, entonces hacemos los gramos. Yo no les voy a hablar de gramos acá, pero sí más o menos de cantidades. Y como en la cocina van viendo cuántas le salieron, como para saber si quieren más o menos. Pero entonces siempre empiecen con menos para tener una proporción. Entonces lo que se hace como para una persona pitalista. Entonces, se coge el grano, ya sea garbanzos o lentejas, o inclusive frijol. Las pueden hacer de frijol carabota o de frijol rojo, como quieran. Entonces, primer tip para hacer las leguminosas. Para hacer las leguminosas es supremamente importante dejarlas remojando desde el día anterior, que eso muchas personas ya lo sabían, pero para hacerlas ese día es importante hacer el primer hervor. Entonces, cuando yo las deje remojando, al otro día les cambio el agua, y al cambiar el agua simplemente cojo agua nueva y la pongo en una olla, no tiene que ser una olla a presión, cojo agua nueva y la pongo en un primer hervor sin nada, sin sal, sin especias. Cuando el grano ya está hirviendo en ese primer hervor, entonces sale mucha espuma cremosa, que esa retiro, esa la desecho y vuelvo y lavo otra vez el grano. Esa espuma cremosa lo que hace es que me quita como los gases y las toxinas que pueda tener ese grano, y esos son los que después me pueden inflamar la panza. Entonces ahí ya lo deseché y voy a lo seguro con el segundo hervor. En el segundo hervor, entonces, eso es cuando están haciendo los granos normalitos, cuando están haciendo sopa o granos normales. Cuando los vamos a hacer en hamburguesa, simplemente yo los dejé remojando y yo los puedo hervir un poquito ese primer hervor para quitarle eso. Luego los dejé quieticos, no los pongo en el segundo hervor, sino lo que hago es que los licúo o los meto en un triturador con perejil. A mí me gusta más el liso, pero ustedes eligen su perejil. Le pueden añadir perejil, el perejil es muy bueno para absolutamente todo. El alimento es un alimento sátrico, eso quiere decir que es un alimento que nos conecta con el espíritu. Entonces
Perejil, sal al gusto, algunas personas le pueden añadir un poquitico como de azúcar o panela como para darle un toque especial, pero no es necesario. Entonces está el perejil, le pueden echar un poquito de cebollín, entonces le pican el cebollín, le pican el perejil y eso lo van echando a la mezcla con el frijol o con el garbanzo o con la lenteja negra, en este caso de lenteja negra si la desean. Y algunas personas le pueden añadir un poquito de pimentón, eso es para el gusto, dependiendo de si les cae bien o no. Yo generalmente no utilizo mucho pimentón, pero si no lo utilizo muy poquito pimentón y un poquito de ajo. Yo cocino muy neutral porque me gusta que el alimento quede suave y no genere como mucha pesadez por el montón de especias que tenga, ¿no? Entonces esos condimentos pueden ser unos, y las especias si me gusta mucho, entonces le echo coriandro y le echo un poquitico de comino para que me ayude a calentar la mezcla y a que yo lo digiera mejor. Entonces, de especias le echo sal, comino, coriandro, y de como los acompañantes o los vegetales o el guiso que le he hecho, entonces es de perejil, cebollín, un poquitico de pimentón. Y si quieren ajo, yo no utilizo ajo en las cocinas, pero a muchas personas les gusta, pero pilas porque si son muy pita, el ajo eleva mucho. Y entonces si estoy utilizando mucho ajo, mucho pimentón y mucho cebollín, esos alimentos son picantes y para las personas pita las elevan mucho. Entonces, para darle un poquito de neutralidad, utilizo menos picante y ahí me voy con un poquito más de perejil o con cilantro y ahí neutralizo porque el cilantro endulza y es un poquitico amargo, entonces él me refresca. Entonces ahí compensamos el poquitico de calor que le añadimos con el cebollino, con el pimentón y el poquito de ajo, lo compensamos con el cilantro o con el perejil, para que nos dé un poquito de neutralidad. Y adicional, como el ingrediente principal es astringente, que es el frijol o el grano en general que estemos utilizando, ahí se compensa. Es decir, se compensó el grano, que es astringente, con las hojitas que son amargas, un poquito dulces porque refrescan, las hojitas de perejil y de cilantro, las especias, el comino y el coriandro me ayudan a digerirlos, pero son calientes, pero no me le dan mucho pita. Y lo que es picante, pero para que me da sabor, es caliente, pero se compensa con lo frío y lo refrescante de los otros ingredientes. Entonces así, en cada una de las preparaciones vamos echando un poquito de todo para compensar y que no todo me quede muy picante o que no todo me quede muy astringente, que me infla la panza o que me irrita la panza. ¿Fui clara? Entonces, ahí mezclamos todo en el triturador, en la licuadora, en donde les quede bien. Entonces está el grano con las especias y con los vegetales que le dan como el sabor. Y ahí, dependiendo de la consistencia que debe quedar consistente de tal forma que me permita hacer a mí como arepitas o hacer una masa consistente, ya yo lo pongo a asar en un sartén y ahí ya le doy la forma de la hamburguesa. ¿Vale? ¿Ok? Esa fue la receta de la hamburguesa. Entonces, para algunas personas que de pronto sienten que les puede inflamar la panza, no les tengan temor porque este proceso ayuda a su digestión, sobre todo el comino y el coriandro. Pero si les da temor, entonces les recomiendo que hagan las hamburguesas de lentejas con lentejas rosadas o amarillas, o las naranjas. Y ahí no las tienen que poner a ningún hervor. Ellas simplemente uno las deja, antes de hacer las hamburguesas, las deja remojando por ahí 2 horitas antes. Y en esas 2 horitas esa lenteja se pone muy blandita que incluso la puedes partir con la uña. Y ahí haces el proceso igual, pero sin hervores y sin ponerla a remojar tanto tiempo, que me parece muchísimo mejor. Es muchísimo más fácil para digerir para todos y no tiene tanto proceso. Entonces cuando hacemos las hamburguesitas con lenteja rosada o amarilla o naranja, es muchísimo más digerible y más fácil de hacer todo. Se pueden hacer y dejar para varios días. Pero yo no recomiendo mucho eso. Yo recomiendo simplemente hacerlo el día. Pero si uno simplemente quiere tener unas hamburguesitas como para mañana o pasado, vale. Pero no les sugiero congelar mucho los alimentos porque entonces pierde energía vital, que después lo que hago es que me lleno, pero no me nutro de la energía del alimento. Entonces, entre más fresco coman, muchísimo mejor siempre, ¿vale? Entonces, incluso las personas CAFA pueden desayunar esta hamburguesita con las hojitas de rúcula o de espinaca encima, sin el huevo y sin el aguacate, por favor. ¿Por qué? Porque serían sabores extra dulces para él, sin necesidad, entonces queda muy pesado y se está llenando de sabores que los desequilibran.
acá. El sabor dulce desequilibra a CAFA, entonces no puede comerlo en exceso. Entonces para CAFA comer mucho aguacate no es muy buena idea, comer mucho huevo no es muy buena idea, comer mucha carne no es buena idea. Entonces él puede desayuno, comer su tecito caliente, picante, con la hamburguesita de lentejas y hojitas de rúgula encima. Y le puede añadir CAFA y pita también, le puede añadir hummus de garbanzo encima, que es como cremosito, y le da como un sabor adicional a la hamburguesa y hace que las hojitas como que se peguen y sea más fácil comerlo y queda muchísimo más rico. ¿El aguacate es dulce? Sí, el aguacate es dulce. El sabor dulce no quiere decir que sea azucarado. El sabor dulce quiere decir que constituye tejido y que nutre muchísimo. Y el aguacate nutre muchísimo. Aparte tiene una lubricación vegetal muy buena que al bata y al pita le sirven mucho, pero para el CAFA es demasiado. Entonces, si CAFA va a consumir aguacate, que sean pocas proporciones, muy espaciado, o sea, que no sea varias veces en la semana. ¿Ok? Entonces, vamos con desayuno para CAFA, que fue el tostón, puede ser con hummus de garbanzo y unas hojitas de espinaca encima, o que es muy de vez en cuando, puede ser el tostón de centeno, porque es el pan, es el grano de CAFA, el de centeno, puede ser muy de vez en cuando, con un huevito encima, con hojitas de rúgula encima. Entonces el centeno es seco y liviano, que le da balance a CAFA. El huevo es dulce, que eleva a CAFA, pero que lo compenso con las hojitas verdes, que son astringentes, que son muy livianas y le dan balance a CAFA. Entonces es como uno sí, dos no, para que así le puedan tener balance y se nutra bien sin desequilibrar su dosha. La receta del hummus, muy bien. Entonces para hacer el hummus tenemos que dejar en remojo los garbanzos desde el día anterior, entonces, o desde muchas horas antes. Yo le cambio varias veces el agua y simplemente yo los pongo al primer hervor para sacarle la espuma que les dije. Al segundo hervor ya lo pongo con un poquito de aceite de oliva y pimienta y sal en la olla a presión, lo dejo hasta que ablande, y cuando ablande meto todos los granos en el triturador sin desechar el agua porque posiblemente la vaya a necesitar. Entonces todos los granos los echo al triturador y añado semillas de ajonjolí previamente tostadas. Yo las pongo a tostar en un sartén sin añadirle grasa, simplemente pongo las semillas en el sartén y las pongo a tostar, y cuando ya están medianamente tostadas se las añado al garbanzo que ya está en el triturador. Yo no utilizo ajo, entonces utilizo vinagre, que me dé ese saborcito ácido como picantico, porque el vinagre es ácido y a mi bata le viene muy bien, pero no a mi pita. Entonces lo utilizo como miti para balancearlo. Entonces hasta que me dé buen sabor utilizo vinagre, entonces voy echando ya chorritos y probando cuando ya triture todo. Entonces las semillas de ajonjolí tostadas se las añado al grano de garbanzo, les añado el vinagre, limón, sal y mucho aceite de oliva. Todo eso lo trituro y dependiendo de qué tan consistente me quede la mezcla o no, añado más agua del hervor de los garbanzos, o más vinagre, o más sal, o más aceite. Y así ya tengo mi consistencia y mi sabor. Y eso sí, hago un pote y del pote lo dejo en la nevera y ahí voy sacando hasta que se acabe. Y entonces eso puede ser, por ejemplo, para el desayuno, para CAFA, con la hamburguesita que les dije, puede ser con humo de garbanzo encima y con las hojitas de rúcula o espinaca. Para pita puede ser igual, pero pita sí le puede poner el huevo y el aguacate encima, con inclusive un poquito de hummus. Y para el bata, ese desayuno con hummus sí puede ser con un pancito de avena, entonces con un pan de avena o con una arepa de maíz, que le añada el hummus encima y que le ponga tofu salteado si le gusta, si no come huevo, o puede ser unos huevos, o simplemente puede ser dos tostones, uno con hummus y con un extra de aceite de oliva si lo necesita, y otro tostón de avena, otro pan de avena con un poquito de mermelada de fresa hecha en casa, por ejemplo, o mermelada de arándano, no sé, cualquier otro, porque a Bata le gusta comer un poquitico dulce en la mañana. O otro desayuno para Bata es que se hace en la arepa, pone la arepa, añade un poquitico de ghee a la arepa, le añade el hummus de garbanzo, pone una de las hamburguesitas de lentejas encima y le añade un poquitico de aguacate. Y el aguacate, que es dulce, me compensa al Bata. La hamburguesita de lentejas tiene astringente y picante y salado, entonces ahí puede de pronto elevar Bata,
pero como tiene maíz y como tiene el aguacate o huevo, entonces ahí se compensan los sabores dulces con los astringentes y al bata le viene muy bien. Y así queda saciado toda la mañana sin necesidad de picar tanto, para que no haga las atracones de comida que generalmente le dan, o si en caso de que le da ganas de comer antes del almuerzo, pues se coma la fruta que se debe comer para que le ayude a su digestión. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora voy a hacer algunos almuerzos. Entonces, por ejemplo, almuerzos para el CAFA. Para el CAFA los granos son lo mejor. Entonces le viene muy bien cualquiera de los granos en las formas que ya les dije que las puede cocinar, ya sea en sopa o en sequito, pero les viene muy bien. Y el CAFA no tiene por qué temerle al arroz. El arroz es un cereal que, si bien es dulce, su característica no es pesada. Él es liviano, al igual que la quinoa. Entonces, para el CAFA, comer cebada como en reemplazo del arroz, o comer quinoa, o comer arroz blanco con unas semillitas de comino, le viene súper bien para acompañar el grano. Y si es una persona que consume carne animal, pues se le recomienda hacer carnes blancas como pescado y pollo o pavo, si tiene. Entonces, para hacer las carnes de pollo y de pavo, les recomiendo que los haga como desmechaditos, con algunas semillas como coriandro y comino, y utilice rábano, que le puede dar un buen sabor, y que adicional les haga como una especie de salsa de espinaca o de salsa de acelga. Para hacer salsa de espinaca o salsa de acelga, lo que podemos hacer es que las ponemos a hervir agua, y con el agua ya hirvió, metemos las hojas de las acelgas o las espinacas, o las dos, porque ya se pueden consumir juntas, en el agua que ya hirvió. Apagamos el agua, metemos las hojas al agua y tapamos. Y dejamos que infusionen como por 5 minuticos, 8 minuticos. Cuando ya infusionaron, entonces esas las metemos al triturador o a la licuadora, y ahí con una pizquita de sal y con hojitas de comino, semillitas de comino, o un poquito de curry, o especias que a ustedes les guste. Él necesita un poquito de picante, entonces le pueden rallar un poquitico de jengibre fresco, y eso lo trituran y les queda como una masita, un masacotico. Entonces, dependiendo de cómo quieran, si quieren más espeso o más aguadito, entonces le echan un poquitico de agua para que esa salsita se la puedan añadir al pollo o al pavo, y así les quede con otro saborcito. No siempre tienen que comer el pollo igual. Por ejemplo, si desean hacer salsa de espárragos, se hacen más o menos igual, pero entonces yo lo hago con la parte gorda del espárrago, no utilizo todo el espárrago, sino la parte muy gruesa del espárrago. Lo pongo a saltear en ghee con coriandro y con curry, por ejemplo, o con un poquitico de sal y comino. Y luego, cuando él ya está como dorado, le añado un poquito de agua y dejo que el espárrago hierva con las especias en el agua. Y cuando ya está listo, lo que hago es que eso lo licúo y me queda una salsa o una crema, dependiendo de lo que yo quiera. Lo utilizo mucho como cremas para hacer risotto. Entonces, se le puede añadir como crema para unas pastas, o para el pollo o el pavo que quieran comer, o inclusive para el pescado también le cae muy bien, porque como el espárrago es de sabor astringente, al CAFA y al pita le viene muy bien hacer estas salsas o estas cremas, para que sea una salsa adicional a las comunes que siempre utilizamos. Y esa salsa aprovecha todo el espárrago, no desechamos nada, aparte es supremamente rica y nutritiva. Entonces, para el pita y el CAFA lo pueden utilizar para alguna de las recetas como salsa o crema, para añadírsela a las carnes, o para añadírsela al arroz para hacer risotto. Si quieren hacer risotto y no tienen arroz de risotto, hacen un arroz regular, y ahí le pueden añadir algunos vegetales o simplemente algunos hongos, o simplemente así, y le añaden esta salsa de espárrago que le da un sabor muy rico, y queso parmesano, y ahí quedó su risotto. Y eso es un arroz adicional rico, sin mucho cuento. Le pueden añadir vino blanco si quieren al gusto, para que le dé otro sabor, y así hacen otras recetas distintas. Ese arroz viene muy bien para todos los doshas, porque resulta que el arroz blanco le viene bien a todos, y el arroz basmati y el arroz blanco. Si el arroz integral a veces le puede caer un poquitico pesado
al bata. Entonces yo generalmente digo que se lo coma normalito, parbolizado o el basmati. Entonces este arroz viene muy bien para todos. Y al bata, si quiere comerse este risotto, pues el espárrago, como es astringente, de pronto lo puede elevar un poquito, no mucho, pero para eso yo le doy peso con el queso parmesano, que es bastante pesado y dulce, porque está en los dulces ácidos. Dulce porque viene de la leche y es pesado, y ácido porque ha pasado por un proceso de fermentación. Entonces, esas dos combinaciones hacen el queso dulce ácido, que es completamente lo que necesita Bata. No es que el Bata tiene que mandarse a comer queso de miedo, porque pilas, porque la digestión puede que no le permita hacer eso, pero si le cae bien y en porciones medidas, puede consumirlo de vez en cuando, sobre todo el parmesano, que no es tan graso, y sobre todo si va acompañado del arroz en un risotto, sobre todo si viene con salsa de espárragos para hacerlo más cremoso, porque da muchísima neutralidad y da un sabor muy rico. Entonces, así es que se puede hacer un risotto rápido, y el plus es el vino blanco para que le den ese saborcito extra, y así tienen un arroz distinto en el mismo tiempo en el que se hace un arroz normalito, para que no se enreden mucho. Entonces este arroz o este risotto que les acabo de decir puede acompañar el pollo con una salsa de espinaca o con una salsa de curry, dependiendo de lo que quieran. Y para los vegetales, yo generalmente sugiero que los vegetales sean como salteados, entonces hacer un salteadito de vegetales dependiendo del dosha. Entonces, si yo soy Bata o mi digestión es Bata, necesito vegetales dulces como el zucchini, la remolacha, la zanahoria y la auyama. Si yo, por ejemplo, soy Pita, necesito vegetales que sean amargos o dulces, como todas las hojas verdes, brócoli, coliflor y las anteriores que les acabo de decir. Y si yo soy Cafa, pues necesito son todos los verdes, el espárrago, la alcachofa y todas las hojas verdes, brócoli y coliflor. El tomate le da balance a Bata, pero eleva al Pita y al Cafa. Entonces yo les sugiero a los pitudos o a las personas que son muy Cafa que no consuman este alimento en exceso, para que no se desbalanceen, sino de vez en cuando un poquitico de tomate está bien, pero no todos los días, porque eleva el Pita. Entonces les sugiero que lo reemplacen en sus alimentos con otro de los vegetales, que hay muchísimas opciones. No importa si estamos en Colombia o en otra parte del mundo, las opciones de temporada son la mejor opción siempre, pero siempre y cuando estén de acuerdo a lo que yo necesito y mi dosha necesita. Para que seamos un poquito más específicos y no les quede esta gran duda, en el blog de Mahat hay un artículo que se llama Los 6 sabores. En ese artículo está explicado el webinar anterior, donde yo expliqué los 6 sabores para todos, y también hay una tabla muy completa que dice qué alimentos le vienen bien a qué dosha, para que sepan si son Vata Pita o muy Pita o muy Kapha o Kapha Vata. Pueden combinar los alimentos que les vienen bien a uno o los dos doshas, para que con esos hagan la mayoría de sus preparaciones. Cuando debemos evitar un alimento, no quiere decir que nunca jamás lo podamos volver a comer, sino que simplemente no puede ser de todos los días, todos los días. Por ejemplo, yo, que no puedo comer lácteos, no puedo comer mucho lácteo, yo los evito en mi vida diaria, pero si de vez en cuando me como un pedacito, yo primero preparo mi estómago para que lo reciba, para que lo pueda digerir bien, y yo también sé qué días puedo y qué días no puedo comer alimentos que son como para evitar para mí. ¿Ok? Entonces ahí les mandamos el link del artículo para que después del webinar puedan revisarlo y dar como un poquito más de detalle. Ahora voy a entrar a unas cenas. Entonces, para las cenas, que generalmente las personas enredan mucho la existencia, para las cenas pueden simplemente, las personas Vata, yo siempre les recomiendo mucho hacer muchas cremas. La crema de zapallo o la crema de auyama con zanahoria es de las mejores opciones para el Vata, porque le asienta el estómago, es muy cremoso y generalmente puede digerir muy bien este alimento. Para hacerla rica, entonces yo lo que hago es que pico el zapallo, y lo pongo con o sin cáscara. Yo prefiero sin cáscara, a mí no me gustan mucho las cáscaras, entonces yo lo que hago es que de pronto lo cocino un poquitico y 5 minuticos, y después de que después de la cocción le quito la cáscara, y ese zapallo, esa auyama o esa calabaza que quedó ahí, la salteo en ghee, mucho ghee,
Las salteo en ghee con la zanahoria. Y cuando ya están cremosas y doraditas, les añado un poquitico de agua, un poquitico de sal y las especias que yo considere que quiero para ese momento. Y cuando ya ha hervido unos minutos, dejo que se repose y después la trituro, la licúo y ahí me quedó la crema. Lo mismo hago cuando quiero combinar los vegetales de color amarillo con los vegetales de color verde. Entonces puede hacer zapallo o calabaza o llama con espinaca o con acelga, o zanahoria con brócoli, o remolacha con acelga o con espárragos, y así, para ir cogiendo dulce con amargo y astringente. Entonces yo cojo esos sabores dulces que me dan como, me asientan en el estómago y me nutren, y les echo un poquitico, los combino con un poquitico de los sabores astringentes, las hojas verdes o el brócoli, y esas hojitas verdes me dan un tris de amargo, me dan un tris de astringente, entonces ayuda como a neutralizar el resto de sabores en mí, aparte que también son supremamente nutritivos. Y así no es todo el tiempo estoy comiendo dulce, 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 porque para aprovechar yo también los sabores del astringente que de pronto me lean el bata, entonces yo para poder aprovecharlos bien, siempre, siempre, siempre los combino con sabores dulces, con vegetales dulces. Entonces si yo me como un wok de vegetales al almuerzo o a la cena, generalmente siempre tienen vegetales dulces con vegetales astringentes. Es decir, le echo zanahoria, zucchini con brócoli, espinaca y espárrago, o acelga con zapallo, o rábano con remolacha, porque así la remolacha es pesadita y dulce, pero el rábano es liviano y picante y me compensa de esa pesadez de la remolacha, y así me voy yendo, para no siempre siempre comer muchas cosas dulces o muchas cosas astringentes o picantes, para poder tener un poquitico de todos los sabores. Y eso sí, a las preparaciones generalmente añado mucho jengibre, de tal forma que no me quede picante, pero que me sepa un tricito para que me sazone. Entonces yo no utilizo ajo, pero siempre lo reemplazo con jengibre, para que me ayude a sazonar, a dar calor a los alimentos y así yo los digiera mejor. Entonces una de las mejores cenas para bata siempre son estas cremas. Pero lo otro es que no le gusta hacer crema y quiere como salir rápido, entonces una muy buena opción es hacerse como unos plátanos, si estamos en el trópico o tienes acceso a, entonces sugiero platanito maduro cocido o salteado en ghee con unos vegetales salteados. El plátano maduro es un alimento claramente dulce que le da balance a bata y pita, entonces les viene muy bien desayuno, almuerzo o cena, el plátano maduro. Y dependiendo de lo que quieran, del hambre que haya, entonces los puedo combinar con unos vegetales frescos para pita o salteados para el bata. Y dependiendo de los vegetales que yo elija, entonces hago el platanito maduro con los vegetales salteados y ya quedó bien. O si necesito extra, algo más, si yo lo puedo digerir, le puedo rallar un poquitico de parmesano o un poquitico de queso fresco de cabra, y así el alimento queda un poquito más nutritivo y me da muchísimo más saciedad. Los lácteos de cabra son muy distintos a los lácteos de vaca. Los lácteos de cabra son muchísimo más ligeros, dan muchísima dan como mucha más livianez, no caen, bueno, la mayoría de las personas no nos caen pesado porque porciones moderadas, ¿no? Y adicional, ellos ayudan en el proceso digestivo, ellos tienen una cualidad como caliente cuando entran en nuestro proceso de digestión, a comparación del lácteo de vaca que es mucho más frío. El de búfala se parece al de vaca, entonces pienso que es igual de frío que el de vaca. En cambio el de cabra, que es un animal un poquito más caliente, que la carne tiene una sazón distinta, el lácteo también tiene una sazón distinta, entonces cae distinto. Entonces a las personas que les gustan los lácteos, pero que el de vaca les cae un poco pesado, prueben con el de cabra fresco, no fermentado, es decir, no maduro. No consuman los alimentos tan maduros sino más frescos, y ese frescor va a ayudar a que se digiera muchísimo mejor. Entonces pueden ser, por ejemplo, se pueden hacer un sanduchito de pan de avena o pan de quinoa o pan de arroz, y entonces le añaden hummus de garbanzo, queso de cabra untable o no, hojitas de rúcula y zucchini salteado. Entonces, mientras voy haciendo el pan, voy salteando el zucchini. El zucchini está salteado, entonces yo ya tengo mis panes con hummus de garbanzo, que es astringente, pero también tiene ácido, pero también tiene salado,
pero también tiene un poquito de picante del aceite de oliva y calientico, ¿no? Y adicional le añado el ácido del queso de cabra que también es un poquito caliente. Y eso ya me da una neutralidad al pan de avena o de quinoa que era frío y dulce. Y a eso le añado la frescura pero la suavidad del zucchini. Si quiero le puedo echar un poquitico, una hojita de aguacate, aunque me parece que ya queda mucho, y hojitas de rúcula, eso sí. Entonces hojitas de rúcula y sanduchito. A mí me gustan los sanduchitos calientes, entonces cogí y lo puse en la prensa o en el sartén y aplasté hasta que quedó pegadito y era un sanduchito delicioso. El queso de oveja generalmente no lo venden fresco, sino que lo venden maduro. Entonces, si vas a consumir queso de oveja maduro, yo te sugiero que prepares bien la panza con unas agüitas de jengibre o con agüita de comino, coriandro y hinojo para que la digestión sea muchísimo mejor. El hummus tiene tanto trabajo, generalmente ya lo venden listo, no hay que hacer tanto lío con el hummus, lo venden ya preparado, igual que el pesto. Si quieren consumir pesto, al bata le puede venir bien si tiene buena digestión en ese momento, porque puede ser un poquito pesado, pero es supremamente caliente. Entonces el pesto calienta la panza. Entonces al pita, manéjale el pesto con si le viene bien al bata, y al cafa le viene bien, pero en pequeñas proporciones porque tiene mucho aceite de oliva. Entonces es como para darle un toque de sabor, pero no para que lo coman en grandes condiciones. El hummus si queda bien, a mí nunca se me ha dañado, siempre está en la nevera, igual no hago mucha cantidad y como comemos mucho hummus, pues entonces fluye bastante bien. Una de las cenas para CAFA, que generalmente a veces no encuentra mucho que comer, las sopitas de vegetales, así como el bata, le viene muy bien, pero ese no debe consumir cremitas de vegetales tan dulces como la del zapallo, por ejemplo. Entonces le recomiendo más las combinaditas con vegetales astringentes, como la de zanahoria con brócoli o zanahoria con espinaca o solo brócoli o solo espárrago. Entonces esas cremitas son suficientes para su cena y le vienen muy bien y lo neutralizan. Ojalá CAFA evite los sabores dulces en la noche porque es la hora más pesada, entonces no queremos que le dé más pesadez. Voy a responder un par de preguntas por acá. Si mi noche es CAFA y tengo bata elevado, un desequilibrio, ¿qué debo hacer? Bueno, entiendo la pregunta, pero habría que analizarla en detalle, porque no sé qué parte del bata está desequilibrado o qué parte del CAFA está desequilibrado, entonces hay que revisarlo a detalle y ahí es cuando yo no quiero hacerme cuña, pero es como para responder todas las preguntas detalladas, sí es importante hacer como una consulta conmigo o con la persona que quieras, pero es importante que ese detalle ya sea muy particularizado porque no puedo entrar a darte una respuesta definida sin conocer bien toda la historia o qué es realmente lo que pasa. Espero entiendas. Entonces, si igual quieres una respuesta un poco más detallada, hay que analizar el dato completo, no puede ser solo un pedacito de la historia, ¿ok? Listo. Una cena para pita puede ser, como al pita a veces le da hambre tan voraz, entonces sugiero que sea unos tazones, con mucho gusto, Pablo. Mucho Paola. Sugiero que se coman como unos tazones de quinoa con vegetales, salteados o crudos, dependiendo cómo tenga la digestión. Tazón de espinaca con mucho aguacate y otros vegetales. Entonces puede ser de espinaca como base, hojitas de espinaca, que le pique mucho aguacate, que le añada un tricito de aceite de oliva y le puede saltear unas zanahorias con unas habichuelas, por ejemplo, y añadírselas, o puede hacerle con remolacha y habichuelas y arvejas, o simplemente se hace como un arroz con cositas, que también puede ser de almuerzo y cena. El arroz con cositas se hace de la siguiente forma. A mí me gusta como yo soy a veces más batuda, entonces me gusta darle como un toquecito dulce a las cosas. Entonces yo cojo el arroz, lo pongo a hacer generalmente con ajonjolí tostado o con comino. Entonces lo que hago es que en la olla donde voy a hacer el arroz, añado ghee, un poquitico, no mucho, solamente como para que me ayude a tostar bien las semillas. Entonces añado el ghee y pongo a tostar las semillas, ya sea de ajonjolí o sea de comino.
Cuando ya está más o menos tostada, añado el arroz que ya prelavé, el arroz ya lavado, lo añado y se pone a tostar un poquitico con la semilla. A los 2 minuticos añado las tazas de agua que necesita y dejo simplemente que hierva. Cuando el arroz empieza a hervir, yo añado la sal y ahí dejo abierto o tapo, dependiendo de tanto que haya hecho. Mientras el arroz se va haciendo, cojo los vegetales con los que voy a consumir o los que les voy a añadir. Generalmente a mí me gusta mucho añadirle arvejas al arroz. La arveja es astringente, entonces da balance al pita y al capa. Entonces le echo la arvejita. Le echo siempre zanahoria y zucchini porque son mis amigas, entonces zanahoria y zucchini. Y eso simplemente no lo añado al arroz, sino que todos esos vegetales ya están prelavados y los pongo en un wok o en un sartén grande. Entonces, al sartén grande le pongo la arveja, la zanahoria, el zucchini. Y a veces la arveja es astringente, el zucchini y la zanahoria son dulces. Entonces astringente y dulce. Entonces ahí doy balance. Uno es pesado y el otro es liviano. Los dos son frescos, pero se compensan como en livianez y lubricación. Y adicional, dependiendo de brócoli o habichuela y rábano. Porque el rábano me da el toquecito picantico sin que se sienta mucho. El brócoli o habichuela, porque si le echo brócoli y habichuela me queda muy verde y de pronto me infla la panza, me queda muy astringente. Entonces yo echo uno para compensar y no quedar muy. Entonces elijo cualquiera de los dos o también puede ser un poquito de coliflor. Utilizo menos coliflor, pero si hay unos ramilleticos pues se los añado y ya está. Entonces ahí esos vegetales los pongo en un sartén o en un wok y dependiendo del sabor que yo les quiera añadir, los salteo o en ghee o en aceite de oliva. Entonces los pongo en la grasa que yo haya elegido y los pongo a saltear. Generalmente añado coriandro y añado unas semillitas de fenogreco. Las semillitas de fenogreco me ayudan a digerir muy bien el alimento y no se sienten en la comida, a comparación del comino, que siempre se siente. El fenogreco es picante caliente y el comino es picante caliente, pero el comino es mucho más invasivo que el fenogreco. Entonces, yo añado unas semillitas de fenogreco al ghee o al aceite de oliva con el coriandro, que es la semilla del cilantro, que también es muy digestiva. Entonces pongo esas semillas a saltear. Y cuando ya están bien salteados, añado todos los vegetales juntos y veo qué tanta grasa es necesaria. O sea, si ya es suficiente con el aceite o con el ghee o si necesito añadir más. Y ahí los dejo que se hagan un ratico y cuando están más calienticos les añado la sal, vuelvo y revuelvo. Mientras tanto voy viendo cómo está el arroz. Si el arroz ya está secando, entonces le bajo, lo tapo, si no estaba tapado, y veo cómo están los vegetales. Para que no queden debiluchos, para que queden al dente, simplemente pruebo uno, sobre todo la habichuela, que es importante que esté bien para poderla digerir. Y si ya están, entonces lo que hago es que cojo el arroz y lo añado al wok o al sartén grande donde están los vegetales y ahí lo mezclo porque así el arroz coge la grasita del wok y también se hace esa grasita porque nótese que yo no había añadido grasa extra al arroz, solamente donde se hizo como la semillita al principio, que no es suficiente. Entonces cuando yo cojo el arroz y se la echo al wok, entonces ahí ya coge en la mezclita el sabor y también tiene la semillita de ajonjolí. Y si es de gusto de ustedes, si quieren, simplemente, como a mí me gusta, unas cuantas uvitas pasas o arándanos y así queda como un toquecito por ahí que uno de vez en cuando se encuentra y ya está. Y eso puede ser como un buen almuerzo, lo pueden hacer las personas que consumen proteína animal, le pueden añadir el pollo desmechado a los vegetales para que sea como arroz con pollo y vegetales o con pavo y vegetales, o simplemente lo dejan así solito y puede ser como plato principal para el almuerzo o como parte pequeña de la cena o como acompañamiento de un plato principal. Les sugiero que para cuando están cocinando proteínas animales, es decir, carne de res y cerdo principalmente, como son los alimentos más pesados, les sugiero que los cocinen con semillitas de fenogreco y de comino y que le añadan que en el plato siempre haya como un vegetal verde que compense la pesadez de ese alimento. Es decir, si yo soy bata
y me dieron, no sé, solomito o... Es que yo de eso no sé mucho, pero bueno, me dieron un pedazo de carne o una proteína animal, de resto de cerdo. Entonces, tal vez mi fuego digestivo no está preparado para consumir ese alimento, porque es pesado. Entonces yo lo que hago como bata es que preparo mi estómago bebiendo una bebida caliente antes, o una agüita con limón o agüita de jengibre. Y adicional, en el proceso de preparación, les sugiero que le rayen jengibre y que antes hayan salteado semillitas de fenogreco que ayuden al proceso de digestión de ese alimento, para que así el fuego digestivo propio se ayude con el fuego digestivo de las especias y sea mucho más fácil digerirlo. Y también les sugiero que la porción no sea muy grande, que sea una porción pequeña para que el cuerpo no necesite tanto esfuerzo y tanta energía para digerirlo. Entonces, semillitas de fenogreco y comino o coriandro también vendrían muy bien para poderlos saltear o asar, pero la preparación de la proteína animal vendría muy bien, sobre todo res y cerdo. Y que si, por ejemplo, el plato es para alguien en general o para unos batudos, entonces los batudos necesitan vegetales salteaditos, entonces pueden ser unos espárragos salteaditos con espinaca o unos zucchinis también como con acelgas o con brócoli bien salteaditos para que caigan bien, porque si no, entonces va a ser medio bomba, tiene que estar cocido, tiene que haber tenido como cocción previa. Y luego, que si se lo va a consumir con algún cereal, es decir, si le van a añadir un poquito de arroz o de quinoa, o si viene plátano, papa, bueno, que sea en otra pequeña porción para que el plato no quede muy pesado y se puedan balancear. Porque es que miren, las carnes rojas son de sabor dulce, entonces ellas aumentan CAFA y son pesadas de digerir. Si adicional a eso yo le meto un plátano maduro que también es dulce, él no es pesado de digerir, pero es muy dulce y también aumenta CAFA. Entonces ya venimos con dulce y dulce. Y generalmente los condimentos de